Qué bonito es el quilite. No, eso no me acuerdo. Pero Bien haya quien lo formó. ¿Qué dijo? Que deje de cantar. No, que ya vamos a comenzar. Hola a todos, gracias por acompañarnos de nuevo en este podcast en el que tenemos un invitado maravilloso, aunque se ría no importa, él sabe que me estoy riendo. Él sabe que yo lo tengo en mi top fans de personalidades coahuilenses. Él dice que no es historiador, pero como cuenta historias muy bonitas, para mí es el mejor historiador de todo Coahuila. Lo hace excelentemente bien. Tiene gran conocimiento de la arquitectura y entre otras cuestiones históricas de la ciudad de Saltillo y también del estado. Y quisimos traerlo, quise invitarlo para que nos hable un poco de esta maravillosa ciudad. Arquitecto Arturo Villarreal Reyes, bienvenido. Muchas gracias, Ana Elia Rodríguez. Un saludo a tu público, buen día a todo el mundo que nos está escuchando. Es una muy agradable mañana. Gracias gracias por la invitación. Yo estoy aquí con mucho gusto, un gran placer. Mil gracias, arquitecto. Platícanos primero un poquito de ti. ¿Cómo defines a Arturo Villarreal? 1.70, guapo, delgado, sí. Poco pelo. Soy arquitecto, me especializo en la historia de la arquitectura o la arquitectura histórica, porque no sé cuál es, soy arquitecto, pero no puedo negar el peso de la historia. Soy historiador, no lo sé, creo que soy arquitecto antes que cualquier otra cosa. Y con intereses muy, muy diversos. Cuando yo llego a la ciudad, cuando regreso para estudiar una maestría, restauración de monumentos históricos, había gente que se dedicaba por oficio a la restauración de edificios históricos, pero de estudio, de escuela propiamente, éramos 2 personas. Entonces teníamos un campo abierto con mucha tela de donde cortar. Todavía hay mucha tela de donde cortar. Quiero decir, muchos aspectos de la cultura en cuanto al patrimonio tangible no habían sido estudiados y todavía no son estudiados. Por lo tanto, parece que soy un tanto disperso, y sí lo soy disperso. Entonces, si no estoy metido en retablos, estoy buscando un contrato para construir del retablo que estaba en Santo Cristo, ahora está en Monclova, Coahuila, retablo de Santo Cristo. Ya encontramos el contrato, 1760 más o menos. Y si no, pues estoy investigando el Santo Cristo. Fui la primera persona que dijo públicamente que el Santo Cristo era un Cristo de caña, y luego se le quebró la patita, en realidad se le quebró el tobillo. Se restauró allá por el 2003, si no me equivoco. Y en efecto, el padre Humberto dijo: Arturo Villarreal ya lo había dicho, el Cristo es un Cristo de caña. Y si no, pues ahorita ando buscando en campo la evidencia de la arquitectura histórica, porque me gusta mucho eso. Me gusta compaginar el documento. Fui director del archivo municipal, el documento histórico con las evidencias físicas de la historia de la arquitectura, y después también aprovechar la historia oral. De alguna manera metes un poquito todo en el mismo paquete, lo hace muy rico. Y ahora me interesa mucho, entre otras cosas, a pesar de la disperso que puedo ser, me interesa mucho la arquitectura vernácula. Me interesa no solamente por sus cualidades bioclimáticas, ahorita definimos qué es arquitectura vernácula. Me interesa mucho el aspecto de la tecnología. Cómo rayos lograban impermeabilizar techos. He encontrado en Santa María y en otros lados unas reminiscencias de un cemento romano. Romano quiere decir que tradición de 2000 años, que todavía vivía a principios del siglo XX en Saltillo, que hacía la cal impermeable para azoteas. Quiero decir, hay maravillas que todavía Entonces, ¿cómo me defino yo? Pues una persona que anda por la vida así, muy, muy feliz, y luego de repente volteas y pasas por la misma puerta de la misma casa que pasas todos los malditos días, y volteas y ves la puerta abierta y se te cae la baba. Todavía
no pierdo la capacidad de asombro. De la misma puerta que ves todos los días, y no me refiero a la puerta como el hueco y ves el patio y te asombras, a la misma puerta catedral. Mira, doy clases aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila, perdón por el comercial, y a mis alumnos todavía ayer que tuve clases les aposté, te apuesto un cartón de cerveza. Digo, con eso los motivas, claro, a los chavitos. Sí. A ver, ¿quién se encuentra un hoyo de polilla en la puerta de catedral? Bueno, te queda todavía asombrado cómo lograban sacar la madera y que sobreviviera 200 años. ¿Cómo sé 200 años? Porque está fechada. Entonces, ves, me interesa el lado de la tecnología, me interesa mucho. Esta es la nueva versión de mí, asombrarte, maravillarte de una casita muy sencilla, muy humilde. Y dices, bueno, ¿cómo es que ha sobrevivido 200, 300 años? A ver, ¿por qué? Conozco casitas del Infonavit, nada en contra del Infonavit, pero... Las constructoras sí. Sí, por eso, ¿cuál es la dura? Exacto, yo ayer hablé de tu constructora, por cierto, no voy a dar nombres porque pues comercial gratis, pero la durabilidad, en efecto, me asombra esas casitas nuevas que tienen la durabilidad de 30, 40 años, que es lo que dura el crédito hipotecario para pagar tu casa, porque después de eso la constructora no te puedas garantizar o asegurar o reparar nada. Pues bueno, la casa dura 40 años y te puedo enseñar casitas de adobe. ¿Ves? Y creo que es una competencia desleal el hecho que no te den crédito para construir con adobe. Te voy a enseñar casitas de adobe que tienen 200, 300 años, puertas tienen 200, 300 años, claro. Como todo hay que darle mantenimiento. Bueno, ¿quién soy? Pues es una persona que, a pesar de que sea muy disperso, me especializo en esta historia de arquitectura y no he perdido todavía la capacidad de sorprenderme. Y de sorprendernos. Y de sorprendernos, digo, porque la verdad es que yo tengo como esa confianza contigo, gracias a Dios, de muchos años, de hablarte a cualquiera y preguntarte, esto no estoy neciando. Oye, no ¿cuál crees? No estoy neciando, déjame en paz, estoy dormido. Oye, Arqui, esto... Mañana hablamos. No, es que lo estoy haciendo ahorita un trabajo y necesito que me ayudes. ¿Cuál es el edificio? ¿Cuál consideras que es el templo más antiguo de Saltillo? Y te sueltas de repente y te apasionas y luego colgamos y yo ya me quedo con la información que me diste y me marcas y... Oye, no, ¿sabes qué? Me acordé de una referencia histórica que leí en el archivo, y entonces de repente ya no tengo un solo edificio en un solo tiempo, tengo 17 edificios. También haces preguntas muy difíciles porque tú dices, ¿cuál es el templo más antiguo de Saltillo? Lo que pasa es que no se ha escrito. Todo el mundo, y se van a Vítores y Robles, es que dicen, San Esteban es el templo más antiguo. No es cierto. Digo, con los elementos que tenían a la mano en los 30s y 40s, está bien, se hace todo un esfuerzo, pero ya hay suficiente material de archivo documental y físico arqueológico como para refutar esa y otras cosas. ¿Ves? Todavía hay cosas que todavía no están escritas. Sí, por eso yo recurro a ti. ¿Cuál es el templo más antiguo? Hijo de su mecha, no, todavía. Sí, porque recuerdo que hasta me mandaste el plano de donde primero estuvo la capilla de lo que hoy es catedral antes de ubicarse. Mira, fíjate que hay el padre Carrillo. Fíjate que últimamente me está viniendo mucho a la mente el padre Medina, en paz descanse, que también fue párroco ahí de San Esteban. Padre Mario Carrillo, un saludo si me estás escuchando ahí en párroco San Esteban. Templo Tlaxcalteca. Fíjate que yo ya había sospechado que la capilla lateral que da hacia el oriente en San Esteban, ya sabíamos que esa era muy antigua, aparece en un planito como la capilla de San Antonio, 1717, si no me equivoco. Y Vito Alessio Robles menciona que esa capilla tuvo en su momento bóveda, cañón corrido de adobe. Y dice, wow, espérame, eso es una cosa, esa tecnología no sabíamos que existiera aquí. Y un día estaban excavando un nicho en el muro sur de esa capilla para meter adentro un echeomo. Perdón, un echeomo es un Cristo que está que tiene muerto, está muerto, yaciente en una urna acostado, de cristal.
muy antiguo, por cierto, hay de las pocas imágenes que sobrevivieron de esa época, el pobrecita Templo San Esteban, que fue muy maltratado. Y recuerdo que estaba con el centro histórico, fui y estaban abriendo la pared y recuerdo haber visto el empastado original adentro, era lodo con paja, y de esos que duran siglos, siglos. Y entonces dije, no, espera, esto está la orientación este-oeste. No, o sea, mi sorpresa es por qué San Esteban estaba viendo de norte a sur, cuando en la época que se construyó la orientación como catedral, como Monterrey, es de este-oeste. Y dije, se me hace que esto es la original. Después el padre Carrillo me dice, sí. Y él excavó y encuentra huesos. Bueno, es normal que se encuentren huesos en esto. Entonces, si me preguntas cuál es el templo más antiguo, yo creo que puede ser ese lado, esa capillita. Se me hace que estamos hablando de 1600 y cachito. Porque sí recuerdo que en aquella ocasión, yo lo que quería decir es lo asombroso que es poder hablar y contar con toda la información que tienes y que de repente manejas con tanta pasión, que te avienta uno sus problemas sin querer. O sea, uno tiene un problema de saber, que aparte pues, los que hacemos ese trabajo de noche, pues no podemos ir al archivo en la noche, no a medianoche, y pues para eso tengo a Arturo. Él debe saber. Recuerdo porque estaba haciendo la tesis del posgrado, ¿no? Entonces, me dijiste, si mal no estoy, que había un muro todavía de la capilla del Santo Cristo de 1611. No, se me hace que estamos hablando de la de San Esteban. ¿De la de San Esteban? Sí, se me hace que sí es posible de 1611. Hay una cosa muy rara en todo esto. Fíjate que a mí me sorprendió cuando ves a ojo de pájaro la ciudad de Saltillo. Después tenemos que ampliar el tema a Coahuila. Claro, sí. Catedral tiene un atrio que está chueco. De hecho, la fachada de la catedral no se alinea con el resto de las fachadas de la calle. Y entonces ves como que está girada. Sí. Y luego ves que por Juárez se hace todo un recoveco, se angosta, se hace un embudo. Y peor tantito por la calle de atrás, bravo. Se hace tan angosto que no cabe un coche estacionado a un lado. Los camiones tienen que batallan mucho. Y siempre me cuestioné por qué. Pues un día hace un par de años, 23 de diciembre, 4 o 5 de la mañana, y ahí voy y me estaciono a un lado en el recinto de Juárez. Me estaciono a un lado y estoy esperando a que amanezca, que salga el sol, para probar una hipótesis. Que es que Catedral creció como una capillita, tenía mucho espacio alrededor. Y a la hora que crece, para ser el templo actual, debe haberse atrasado muy principio del siglo XVIII, lo amplían y como que no cabe. Pero tienen que respetar la orientación. El templo está orientado hacia el solsticio de invierno, a la salida del sol, esa madrugada. Entonces, pues, y en efecto, 23 de diciembre, sí, yo fui 2 días después, pero bueno, en esos momentos el sol como que queda todavía un poco estático, 2 o 3 días, un día después. Y en efecto, la iluminación del sol es al ras del muro. Y dije, ¿sabes qué? Esto comprueba la teoría. Es un símbolo de la resurrección. Acuérdate que el solsticio de invierno es el día más corto del año. Al día siguiente pues comienza a crecer el sol, es el renacimiento, ¿no? Es un símbolo de la muerte y la resurrección. Ahora, si vamos al caso de San Esteban, está muy raro, porque toda la calle de Victoria está orientada así, toda. Digo, espera, no pudo haber sido, si San Esteban se funda el 13 de septiembre, ¿cómo es que tuvieron la orientación hacia el 21 de diciembre? O sea, no podían esperarse el 21 de diciembre para trazar la calle, ¿cómo lo hicieron? Este muro de lo que estamos hablando, precisamente, se me hace que está marcando una capilla anterior, el misionero franciscano que estuvo anterior, que estuvo 1580 y tantos, que se fue porque lo atacan los indios, está a punto de despoblarse la ciudad. No es Juan Larios, se me fue el nombre completamente. Tenía una capillita muy sencilla, muy humilde, pero ponle que tuviera un atrio con piedra y con nopales.
muy humilde. ¿Para qué? Para que los animales no entraran y no sacaran los cadáveres. Ese muro debió haber estado orientado como la capilla, viendo hacia el nacimiento del sol el 21 de diciembre. Entonces, llegaron los tlaxcaltecas y copian. ¿Por qué se ponen ahí? Porque es un terreno consagrado. Pues copian esa orientación. Y entonces en pleno septiembre lanzan el cordel para trazar todo Victoria a raíz de toda la calle Victoria a raíz de esa orientación de ese muro. Es la única explicación por la que si no estuviera el Cerro del Pueblo, en la calle de Victoria, el 21 de diciembre, tú verías el nacimiento del sol siguiendo la calle Victoria hacia el este, pero hacia el otro lado, lo más interesante de todo, hacia el otro lado, hacia el lado poniente, está orientado, pues esto es normal. ¿A qué? Al 21 de junio. Ya. Está 3 días antes el equivalente es el 24 de junio, es día de San Juan. La lluvia, Tlaloc, agricultura. Entonces te estás hablando de grandes simbolismos. Todo porque sacaste el tema de un muro. Tú no ni le rasques porque te salen cada historia. Bueno, y precisamente por eso es bueno conocer a quien sí le está rascando. Yo no voy a ir a rascarle, ¿verdad? Pero creo que ese trabajo que haces con tanta pasión, porque sin duda lo que haces te lleva de una parte a otra hasta que vas encontrando una respuesta lo más específica, se podría decir, lo más científicamente posible, probable, para ti que eres arquitecto, en base a una historia que no está escrita. Y eso nos habla que tenemos a un gran historiador. Pero no porque hable de historia, sino porque cuenta las historias desde la vida de los edificios. Fíjate que ahí te dije algo que a mí todavía me asombra. Te decía que estaban abriendo ese muro en particular y que tenía un empastado de lodo, arcilla. Estuve platicando con mi asesor de tesis de maestría. Tengo como 10 años sacando esa maestría, pobrecito, mi asesor de tesis, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. Saludos, Luis Fernando, si me estás escuchando, es asesor de la UNESCO para arquitectura tradicional y es el arquitecto maestro de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en México, etcétera, etcétera, todo un tipo. Y coincido plenamente con él. Estábamos hablando del muro de adobe y le digo, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el mejor tipo de aplanado para el muro de adobe? Y dice, pues es que lo más normal, digo, lo que más se adhiere, lo que más durabilidad, pues venía siendo el mismo material, que es el empastado que usaban los tlaxcaltecas, que es arcilla. Claro, necesitas un poquito de rajueleado, o sea, ranurar las boquillas, las juntas del adobe para meter rajuela con piedrita, algunas o piedrita con lodo, algunos le llaman a esto calavereado o ripio, para que se adhiere el empastado encima, y el empastado, si lo haces de la misma tierra del adobe, el lodo, claro, le tienes que aumentar un poquito de fibra vegetal, que te diré, fibra de lechuguilla, a veces usan de la lechuguilla de los estropajos, a veces usas de los estropajos. De los propios estropajos. Pasto, paja. He visto desecho, en muros antiguos he visto que desecha el desecho de la trilla de trigo, a pedacitos inclusive de ramitas de maíz o de frijol. Esto para que no se te agriete, y luego le das una segunda mano más agua, el hoy encima, más aguado, y encima ya le puedes dar tu pintura de la cal. Y esto te tiene una durabilidad increíble. ¿Cuánto tendrá ese muro que te estoy hablando? Si es de 1600 y cacho, pues bueno, dices, pues no sé, ¿qué? 400 años te gusta. Ya quisiéramos que los empastados actuales duraran eso. Y luego, lo que pasa es que la gente se va con que, uy, no, lodo no dura. Pero también se van porque la tierra y el adobe y todo esto, la gente últimamente está mal acostumbrada, está mal educada y creen que es un símbolo de pobreza.
Entonces quieres construir con material, y entre comillas material, te lo va a decir cualquier maestro, y comienzas a sacrificar, a construir con block, con losa de concreto. No estoy en contra de las nuevas tecnologías, sino en la aplicación medida, mesurada, bien pensada de esas tecnologías nuevas. Pero vas a construir con esto y vas a sacrificar la cualidad aislante. El adobe, pues es aislante térmico, aislante acústico. Es más, el adobe puede aislarte, depende del grosor, a cierto grado o un alto grado de la radiación nuclear. ¿De verdad? Claro. Entonces, ves, estas cosas me siguen, por más humildes que parezcan. Lo que pasa es que esta arquitectura antigua está hecha por cada generación que entraba, le ponía algo de su cosecha. Está diseñada para durar. Claro, tienes que darle mantenimiento. Tú vas con la idea que la losa de concreto no necesita mantenimiento. He visto losas de concreto con goteras. Se van con la idea de que es una piedra eterna, indestructible. Se saben una cosa, no tenemos la seguridad de cuánto va a durar el cemento. Hasta ahorita, los estudios que se han hecho, es cierto, cada vez va a ser mejor el cemento, hay que admitirlo. Pero hasta ahorita lo que sabemos, el cemento se supone que puede durar hasta 100 años. Hay una enfermedad que está atacando a los edificios antiguos de cemento, que se llama la carbonatación del concreto, sobre todo en los cimientos. Hay algunos edificios, sobre todo puentes en Estados Unidos, que se construyeron en los 20, de los 30 puentes que están comenzando a colapsar. Esta enfermedad pues ataca los cimientos y va a socavar la varilla, sobre todo, pues va a causar a tronar los cimientos. Es la carbonatación. Es una enfermedad. Pronto va a haber necesidad de una maestría en restauración de edificios de cemento, ¿no? Pero hay otros edificios que tienen una gran durabilidad. Me dicen que el adobe no dura. Te puedo demostrar que hay, por ejemplo, en Egipto sobrevive una bóveda de medio cañón, muy maltratada, que es parte de los graneros faraónicos. Antigüedad, 3.000 años. Hecho 100% con adobe. Cuando esto se cuida bajo ciertas condiciones climáticas, porque la humedad es el gran enemigo de esta arquitectura, pues bueno, hay que cuidarla, hay que darle mantenimiento, y si la cuidas como debe de ser, esto tiene una durabilidad increíble. Y aparte creo el cuidado no es tan costoso, ¿no? Entiendo. No es tan costoso, no, para nada. Sobre todo te digo, la humedad es un problema. Un problema ahorita es que tenemos el salitre que ataca la base de los muros. Pero esto se ha ido acrecentando recientemente, porque estamos impermeabilizando los lados. Por la banqueta, la calle asfaltada, y luego el interior de la casa, métele más cemento. La humedad tiene que subir, tiene que salir, pues es la tierra la que está respirando, tiene que salir, absorber y respirar, inhalar, exhalar, ¿no? Estos gases húmedos. Gases húmedos suena raro, ¿no? Es vapor de agua. Oye, entonces vas a tener que salir por la parte más suave, que en este caso la parte más suave es el cimiento de piedra con lodito que se usaba antes, y va a subir por el adobe y va a salir por la parte más caliente o donde más se ventila, y vas a llevar las sales que se salitre, ¿no? Pero si dejáramos menos impermeable la banqueta o el interior, usar calles empedradas o banquetas con cal arena y loseta de barro que respire la tierra, entonces reducirías mucho el problema de la humedad. Ya. En los muros. Y el salitre no lo vas a poder quitar jamás. Está integrado en el agua, está integrado en los materiales. Pero si deja de fluir el ciclo de la humedad, que deja de subir, lo controlas. ¿De dónde viene la humedad? Pues puede venir del subsuelo. Aquí en Saltillo viene del subsuelo. Tuberías rotas, drenajes rotos, bajadas pluviales, o sea, drenes que salpican y demás. Si no hay movimiento de humedad, no pasa, el salitre se queda estancado y no te va a dañar la pared. Ok. Y la azotea. La azotea es un factor también de mucho cuidado. Normalmente son techos de madera con tierra, y ojo, la tierra es la parte que te crea ese aislamiento térmico, ¿no? Igual que el muro. Y arriba a veces trae una loseta de barro.
No puedes ponerle lechadas de cemento. El cemento es muy duro, va a craquelarse. ¿Por qué? Porque el techo de madera se va a mover, va a moverse tantito, va a craquelar, va a agrietar la lechada de cemento, la humedad va a entrar y no va a poder salir. Entonces la humedad va a bajar a la tierra, va a reventar todas las semillas que hay, van a germinar y comienza el deterioro. Y una vez que hay humedad vas a tener termitas y árboles. Y árboles y todo lo demás. ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, la loseta de barro, quítale todo el cemento. Trae loseta de barro resana, cal arena 3-1, 3 de arena por 1 de cal. ¿No? 1 de cal por las que van de arena. Ah, mira qué bonito. Y el impermeabilizante es jabón con piedra lumbre. ¿Cuál jabón? Jabón sote, jabón mariposa, jabón sin perfume, jabón neutro. Neutro, o sea, el más barato que te encuentres, que vendes en el mercado, hervido. Tienes que, digo, hay proporciones que hay que estudiar, hay que consultar al Centro Histórico, al INA, para que vean cómo se hace esto. Y entonces le pones una hilada, una barrida, perdón, extiendes el jabón, perdón, traigo galío, es la falta de tamales. ¡Ay, Dios! Extiendes el agua con jabón, va a sellar el poro de la loseta de barro y luego le pones arriba, allá lo herviste, piedra lumbre, entonces es una capa plástica y luego juntas 3 barridas de cada una de ellas, una de jabón, una de piedra lumbre, otra de jabón, etcétera, etcétera, y te queda una superficie impermeable. Y esto es baratísimo, claro, vas a tener que repetirlo cada 5 años. Hay cosas muy curiosas, fíjate. Lo que pasa es que el jabón sote y el mariposa y este jabón neutro está hecho con grasas, pues supongo, yo quiero pensar que son animales, ¿no? Son grasas. De hecho, tú te lavas las manos y lo sientes grasosito. Fíjate que me he encontrado técnicas. Ahí va ¿qué es lo que estoy investigando? No lo he visto porque ya casi no se usa, aunque se estuvo usando en los 70s. Lo he encontrado en Ramos Arizpe, Arteaga, Saltillo, General Cepeda, Parras. O sea, todo el sureste de Coahuila. Que los techos, las azoteas, cuando no tenían loseta de barro, eran de tierra. Y entonces la tierra la pulían, como que las moléculas se alinean y te crea cierto nivel de impermeabilización, el arcilla de la azotea. Y luego lo impermeabilizaban con manteca animal. Normalmente cebo de res diluido. Entonces esto lo echaban así directo. Yo he escuchado algunas variaciones. Uno era una lechada de cal. Ya ves, la cal de piedra, cuando le echas agua, pues hierve muy. ¿Cuánto te gusta? 800 grados centígrados. Quema. Ahí le echaban la manteca. Entonces se va a diluir con la cal. Entonces, cuando está caliente y aguada, la echas arriba. Entonces va a penetrar la tierra y te va a impermeabilizar la azotea de tierra. Digo, como una técnica, a mí simplemente me parece una maravilla. Como ese tipo me he encontrado 2 o 3 cositas. Claro, no vamos a andar matando chivas y vacas para poder impermeabilizar tu casa, pero... No, pero en el mercado venden. ¿No? Y luego salió un amigo mío, ¿cómo se llama? Se llama Alberto de las Fuentes. Hola, primo. Y me dice, sí, y le recordó aquel dato de la película, ¿cómo se llamaba? El Fight Club, el club de la pelea, claro. Con Brad Pitt y demás. Y dice, no, pues claro, vamos a impermeabilizar la casa y nos robamos la grasa de las clínicas de liposucción. Digo, no, espérame, ya estás cayendo en el absurdo. Pero no. Bueno, suena con sentido. Yo ya no quise profundizar en la charla. Yo tengo un primo cirujano plástico, tal vez pudiera haber un acuerdo. Yo decía, porque yo me estaba quejando, decir, bueno, sí, ¿qué van a pensar los animalistas que estamos sacrificando animales para impermeabilizar la casa cuando de seguro hay mantecas y grasas que se tiran? Y aquí no vayan a utilizar aceites de vegetales de cocina. Ni de cocina o aceite de coche. Esto la verdad es que no va a funcionar, y mucho menos para la madera. La madera, pues para que no entre la polilla le ponen aceite para protegerlo. Sí, se puede ver más interesante, pero no va a funcionar. Este asunto de la tecnología me gusta mucho.
Mira, y entonces aquí es donde llegamos al término arquitectura vernácula. Fíjate que sí. Sí. ¿Cómo lo defines? Mira, lo que pasa es que hay ligeras variaciones entre la arquitectura popular y la arquitectura tradicional. La arquitectura popular todavía se está usando, todavía está en uso y puede ser desde el mismo blog. Vas al campo y lo están utilizando de una manera X y es arquitectura popular, quieraslo o no, aunque estén repitiendo formas antiguas. La arquitectura tradicional, la vemos aquí, lo vemos en mucho de Coahuila, hay que regionalizar, por cierto. Aquí usamos mucho la casa de adobe, techo plano, aunque en el centro del estado, que te diría Monclova, Nadadores, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas, también traes el adobe, muros de adobe con techo plano, pero también es común que tengas el techo inclinado, a veces con lámina. Y en el norte cada vez es menos el uso del adobe. Allá traes mucha influencia norteamericana, traes la casita de tabla. Sí, madera, sí. Sí, madera, pero estamos hablando de la tabla que está cortada en aserradero, con techo a dos aguas. Y arquitectura de madera, la Sierra de Arteaga. Que hay casos muy interesantes en la Sierra de Arteaga, porque ahí están usando pues lo que llamamos cabaña, la que llamamos cabaña, aunque cabaña es una... Nosotros que estamos muy agringados, muy expuestos a Hollywood, ¿no? Ahí en la sierra se llama jacal de traba, porque están trabados, están ensamblados los troncos, ¿no? Sí, sí. ¿Ves? Estamos llegando a otro nivel. La arquitectura tradicional, pero hay otra, digo, que es parte de la arquitectura vernácula. Hay cosas que es todavía más sutil, que no necesariamente sobreviven porque no es la tradición, ya está desapareciendo o ya desapareció. Lo vi, hay un lugar que se llama el Dolores, el Mineral de Dolores, que está entre Saltillo y Monclova, de aquel lado de la sierra de la muralla. Está pegadito a la muralla, está dentro de la muralla, ahí sale un cañón que va directísimo hacia Cuatro Ciénegas. Muy interesante esa zona. Muros, digo, claro, trae postes de madera en las esquinas. Y los muros son de albardo, lo que también se llama cotillo, con lodo. Ya. Son muy pobres, no podemos obligar, digo, me interesa mucho estudiar esa arquitectura, no podemos obligar a la gente a vivir en esos niveles de miseria, de pobreza, pero tampoco podemos darnos el lujo de desechar y olvidarnos de técnicas constructivas que son biodegradables. Se caen a la tierra y vuelven, porque no contamina, el bloque contamina, el cemento contamina. Desde que se hace, porque... por supuesto, me vas a decir que la cal también contamina, sí, pero dióxido de carbono, pero a la hora que está fraguando la cal vuelve a absorber el dióxido de carbono. Sí, entonces es menos contaminante, y cuando se cae la cal, cuando se cae el adobe, cuando se cae la madera, vuelve otra vez a la tierra, ¿no? Entonces se quedan ciclos que son mucho más amigables. He visto acá ¿cómo se llama? Por ahí un ejido, Plan de Guadalupe. Está la gente que se desplazó de la antigua hacienda Plan de Guadalupe al ejido Plan de Guadalupe, unas casitas, y en los techos trae, algunos de ellos, candelilla. Están reutilizando la candelilla, aunque a la candelilla procesada cuando sacas la cera. Claro, son procesos, sacar la cera son procesos muy contaminantes. Me gustaría un amigo que viniera a hablarte a ti sobre estas cosas y las propuestas que trae. No voy a decir nombres porque no quiero quemarle y no sé si está preparado para esto. Pero bueno, son procesos muy contaminantes. Usas ácidos para sacar la candelilla. Perdón, la cera. Pero están utilizando estos desechos vegetales. Hay otras técnicas muy interesantes también, que están utilizando la corteza de la yuca.
la palma china, la yuca, hay varios tipos de yuca, la yuca filífera, la yuca carnerosana, que es nativa aquí de Carneros, es endémica de esta región de Nuevo León, Coahuila, de esta esquinita. Entonces usan la corteza, le llaman suadero para techar el techo. Me topé una fotografía acá de Palmas Altas, acá por Notillas, donde nació, ¿cómo se llama me caí de la nube que andaba, ¿cómo se llamaba? Lorenzo Montes, claro. Bueno, ese cantante, por ahí nació. Una zona ya sé. Terriblemente desértica, un desierto muy duro. El arquitecto Saucedo me pasa una fotografía donde está su tío posando con el niño, pero atrás se logra ver la casita con techo de suadero. ¿Y sabes qué? Trae muros de corteza de palma china. Esta técnica, ¿sabes qué? Ya desapareció. No queda muros de este tipo de palma. Hay fotografías, pero me he topado, te digo, sí, el techo de suadero. Lo veo sobre todo que se conserva, por alguna razón, se conserva más en la sierra, en estas cabañas de traba, de jacales de traba. Me decía el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el doctor Salvador Hernández Vélez, que allá por el cañón de Aguachila, no sé si será de Coahuila, un poquito más al sur de Durango, que ha visto las casitas con, en lugar de viga de madera, con tronco de palma. No los he visto, no tengo el gusto, no tengo nada. Pero seguramente no tardas en ir a buscarlos. El otro día de esta charla, creo que fue en Castaños, y luego la gente brincó, ¿no? Yo te llevo. No he tenido tiempo. Me dicen que hay zonas acá por la zona de Acuña, donde hay techumbres de lirio. Bueno, tenemos que ir a ver y documentarlas. Esto es propiamente la arquitectura vernácula. O sea, utilizar el material propio de la región, lo que te da la tierra, la piedra, la lechuga, la candelilla, la palma, si el morillo, el tule, lo que te dé, más la parte cultural. O sea, ¿qué es lo que trae tú? Porque una vez fui acá por Cuauhtémoc, acá en la sierra, y me dice, sí, aquella cabaña tenía techo de agave. Y entonces el señor trenza los dedos, dándome a entender que el agave estaba tejido. Espérame, ¿sabes que esa tradición es apache? Digo, lo he estado estudiando de dónde vienen esas tradiciones. La arquitectura tradicional, pues la estamos viendo en la ciudad, el muro de adobe, el techo plano, aunque tengas que traer la cal de otro lado, aunque tengas que traer el carpintero de otro lado. Pero la arquitectura vernácula va todavía a cosas más simples. Acuérdate de una cosa, y esto a veces como arquitectos se nos olvida, que el propósito de la arquitectura es crear microclimas, y yo me quejo, por ejemplo, de que en la Facultad de Arquitectura el microclima lo logras con mini split. O sea, gracias a un gran desperdicio energético. Sí, entonces se les olvida crear los microclimas. Ahora, muchos de los techos a dos aguas, o los techo alto, lo que te crea son colchones de aire, que quieras o no son aislantes, te crea una capa aislante. Pero bueno, aislante cuando tienes mucho frío o mucho calor, porque mucho calor también necesitas esa ventilación cruzada. ¿Qué es lo que te da la arquitectura tradicional, la casita aquí? Estoy convencido de que todavía en el siglo XVI, XVII no había zaguanes, pero una vez que se implementa el zaguán y el patio central, se crean esos flujos de aire. La señora en el zaguán, ¿qué es lo que hace la señora en el zaguán? Pone plantas tropicales, helechos, la otra, ¿cómo se llama? La galatea de hoja grandota, sí. ¿Cómo se llama? La julieta, que es un tipo enredadera. Sí. Es tropical. Entonces, ¿qué hace las mañanas? Va y riega. El aire entra, porque el zaguán, la ventana de arriba, el medio círculo, trae reja, pero no debe traer vidrio. Todo el día, toda la noche entra el aire corriendo por una zona sombreada y húmeda. Llega al patio, que la señora ya regó el arbolito y todo, y luego de ahí el patio entra a las habitaciones.
Entonces lo que traes ahí es aire fresco, húmedo. Esto en verano. En invierno, ¿qué haces? Te cierras y conserva el calor, es la cualidad aislante. Pero, ¿ves cómo? Entonces la casa funciona como un regulador térmico. Esto es para climas extremadamente calurosos, el zaguán. Para climas fríos, te encierras. Claro. Y se calienta nada más con el calor humano. No se calienta, se conserva. Pero aparte también, supongo, no sé, tú me confirmarás, si hay un lugar estratégico para que la cocina de alguna manera caliente algunos lugares, ¿no? Sí, lo que pasa con aquí hay varias cosas. La cocina tradicional no funcionaba. Ahora el concepto de cocina ha cambiado mucho. La cocina tradicional no funcionaba. Es por eso siempre terminaban los muros llenos de hollín. La pobre señora cocinando ha de haber fumado como 20 cajetillas al día. Los pulmones llenos de humo de tortillas. Entonces por eso se ponían atrás. No, antiguamente la gente dormía. Como no existía el concepto de privacidad que conocemos ahora, la gente dormía casi todos en un solo cuarto. Uh-huh. Esclavos, niños, tíos, la pareja recién casada, con el abuelito viudo, que era un desmadre. Está documentado, tenemos documentado. Y luego a medianoche se levantaban. Pues es el primero y el segundo sueño, está documentado. Se levantaban a medianoche y hacían los trastes y se volvían a platicar y sabrá Dios qué más, y luego se volvían a dormir. Seguían los ciclos del sol, ¿no? Dormir las 8 horas seguidas, pues es un concepto nuevo después de que se inventa la electricidad y el foco, ¿no? Uh-huh. Que te obliga a estar despierto. Antiguamente no, te demandabas a medianoche. El concepto de la casa ha cambiado mucho. La casa también ha cambiado. Dices, ¿cómo ha cambiado el clima de Saltillo? Bueno, sí es cierto, el cambio climático se ha cambiado, pero también cómo ha cambiado la casa. Sí. La cocina ahora se atomizó, ¿no? La cocina antigua pues era al mismo tiempo fuego, calor, cocinar. Y ahora el fuego pues lo traes en encendedor, el calor pues traes otro tipo de calentadores y para contrastar con lo que te decía, que la cocina antigua no funcionaba, todo lleno de hollín, entonces comienzan a surgir los aparatos de cocina blancos, la estufa, el refrigerador, todo de peltre, la mesa era metálica, blanco. Hasta ya en los 50 comienza a surgir un poquito de color en estos muebles, pero antiguamente era para contrastar precisamente con aquella cocina. Lo que pasa es que antiguamente, y esto lo sé por María Elena Santoscoy, que he estudiado mucho la vida privada, la historia de la vida privada, la gente no comía en la cocina. Algún que otro esclavo tal vez dormiera en la cocina aprovechando el calor. La mesa, no había tal cosa como mesa, era un tipo de burros que pones costablas y la pones donde tú querías, ¿no? Abajo del árbol, en el portal, a veces en la cocina. De ahí viene el dicho, pon la mesa. Ya. Y la cama, no existía la cama, era un colchón, pues no sé, de paja o de no sé qué, que enredabas y cada noche lo pones a un lado del muro. Por eso es levanta la cama, tiende la cama y levanta la cama. Levanta la cama. Claro, ese tipo de nos indican cómo se vivía antiguamente, ¿no? Ahora pues las cosas han cambiado. Pero estas tradiciones, pues bueno, son difíciles de olvidar, ¿no? Claro, porque de alguna manera se replican con menos intensidad, pero se van replicando en ciertas familias. Sí, fíjate que es que el mismo concepto de familia ha cambiado, ¿no? Ahora pues como que es más consumista, entonces les interesa al mercado atomizar la familia. Antiguamente vivía el abuelo con la tía, con 3 hijos, con 2 nietos, y todos usando la misma estufa y el mismo refrigerador, ¿no? Ahora es importante que la familia nuclear, más padre, madre, hijos, nada más. Entonces, pues claro, aumentas la venta de herramientas para el coche, aumentas la venta de refrigeradores, estufas, etcétera, ¿no? Pero la familia extendida pues implica cambios en tu rutina cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, ya no tendrías que batallar
batallar tanto, por ejemplo, para dejar a los niños en la guardería, porque sabes que en la casa había quien podía tener este tipo de funciones, ¿no? La tía soltera, la abuela, te ayudaban en este tipo de cosas, que también ayudaban a la transmisión de saberes, transmisión de conocimientos, como la cocina, ¿no? Entre otras, no solamente saberes, ¿no? La cocina, la búsqueda de agua con varitas, que son saberes, quiéralo o no. No estoy peleado con la ciencia de ninguna manera, pero para que la técnica de buscar agua con varitas haya sobrevivido milenios, hay algo. Lo estoy viendo en eso. De hecho, lo que ando buscando ahorita en campo, ¿no? Tecnología de agua. Me interesa mucho cómo extraían del agua, ¿no? Es que estás buscando todo, contigo no se puede. Y luego me voy al campo y le doy una golpiza a mis coches, una maltratada a mi coche, pobrecito. Sí, porque estás buscando el paisaje. También. Claro. El paisaje rural. Estás bien metido con ese tema. Y luego estás buscando el agua. Y luego estás... Lo que pasa es que va junto con pegado. Va junto con pegado. No puedes concebir una fundación de una ciudad. No puedes desprenderla del concepto de agua. No. Las fundaciones así se hacían. Tenías que garantizar. Ahora, tienes que garantizar el agua. Y a veces no siempre va en función de ríos, de acequias, porque esas las mueves para irrigación y para animales. El agua está abajo en el subsuelo. Y entonces tienes que encontrarlo. ¿Cómo le hacían si no tenían antes? Pues había varias técnicas, fíjate. Una de ellas es muy simple, con árboles. Si ves un mezquite, ya sabes que hay agua así, nada más que está 20, 30 metros abajo. Si ves un montón de carrizos, crees que el agua está 3 metros. Si ves zancudos o insectos de ese tipo, sabes que hay agua. Zancudos. Y luego los pájaros, pues ¿qué comen los pájaros? Zancudos. Bueno, claro, semillitas también. Pues hay cosas muy naturales. Si ves, por ejemplo, estos carrizales, y lo ves uno aquí y otro más allá, comienzas a detectar dónde están los mantos freáticos. Y hay gente que usa las varitas. Las varitas te indicaban ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que me acordé cuando estuve investigando la Narro, que está en marzo, cumple 100 años. Allí el primer director, que no recuerdo cómo se llamaba, sacó una revista que se llamaba Argos, 1923, hace exactamente 100 años. Y dice que el nivel del agua estaba a menos de 1 metro, que brotan los helechos como si brotaran de una laguna, pero bajaron muy rápidamente esos mantos freáticos. Ya para los 30, 40 ya estaban dinamitando para poder buscar sacar agua, ¿no? Esa agua de Buenavista, esos ojos de Buenavista, todo de 1800, están los planos de los franceses, 1860 y tantos, salía de la Narro allá arriba y llegaba acá hasta la Huilota. ¿Sabes dónde está la Huilota? Que es la carretera Antigua Arteaga. Ya va solo. Okay. El agua, fíjate hasta dónde la traían. Era una distancia enorme. ¿Por qué? Porque había muchísima agua. Carlos Manuel Valdés dice aquí que aquí en Saltillo había más de 1000 manantiales, más de 200 ciénegas, lagunas, había bosques. No lo hemos acabado. Es que Saltillo es semidesértico. No es semidesértico, lo hemos hecho semidesértico. Coahuila era un vergel. Llegan y la gente a Parras, y llevan a Parras a Gerard Cepeda, se quedan sorprendidos de la fertilidad del terreno, nada más que primero los hacendados, con la cantidad de ganado. Y lo dice Víctor S. Robles, al final de la época colonial, los hacendados habían hecho de Coahuila un terreno baldío, ¿no? Sí, porque pues, yo vengo de un lugar completamente agrícola y luego llego aquí y aunque ya de alguna manera ya tenía esa noción
pero no te cae el 20 hasta que ya estás en un lugar. Y dices, ¿por qué hay una escuela de agricultura aquí? ¿Dónde están los campos que yo no los he visto? Porque yo realmente no había visto campos agrícolas. ¿Cómo puede haber una universidad tan antigua y dedicada a la agricultura si yo no he visto plantíos de nada? Alguien que me explique, por favor. Fíjate que... Porque allá, en cuanto sales de la ciudad, ¡pum!, ya está el maíz, y ya está el frijol, y ya están los tomates, y ya está... O sea, es ese paisaje tan abundante en vegetales, bueno, que obviamente es un paisaje que se ha creado. Pues la tierra no nace en cuadritos, pero de eso se vive, vamos. ¿Sí? Eso es una economía principal. Y aquí dices, a ver, espérame, ¿por qué hay una escuela de agricultura aquí? Y en la primera, cuando recién llegué, en 2006, tuve la oportunidad de ir a Piedras Negras o Acuña. Entonces ya teníamos rato, salimos de Saltillo hacia Monclova, y luego de Monclova a Sabinas. Y yo dije, a ver, pues aquí me hace ruido algo. ¿Qué chingados están los plantíos aquí? Esto está muy aburrido. Entonces volteé a mi compañero y dice, ¿no te has ubicado, verdad? Así como que... y todavía no terminas de ubicarte. No, todavía no termino de ubicarme. Por eso hablo contigo. Fíjate que acá en el sureste de Coahuila, ya desde 1600 y cacho, está documentado cambios climáticos. Esporádicos, pero heladas desastrosas, sequías desastrosas y a veces lluvias torrenciales que dificultaban el trabajo agrícola. Era cuando sacaban al Santo Cristo, a las milpas, a los campos, ¿no? Para quitar las heladas. Pero si no fuera por esos hechos, no podíamos documentar estos cambios climáticos. Otra cosa es que también se empieza a documentar poco a poco cómo van bajando los niveles freáticos del agua, ¿no? Todavía para 1790 y tantos, dice el bachiller Pedro Fuentes. ¿Quién dice? Bachiller Pedro Fuentes, que fue quien escribió la nota histórica para la novena de Santo Cristo, hace una historia sobre Saltillo muy, muy, pues a su manera, ¿no? De la época, y dice que en el sur de Saltillo, las haciendas, ¿no?, el nivel de agua había bajado tanto, dice que no van jamás a encontrarla. En cambio, brotó acá abajo, acá por el otro lado, el lado norte del Cerro del Pueblo, se llamaba el lugar de los babanos, que los tlaxcaltecas lo compraron por fertilidad, vendría siendo el equivalente a donde ahora está Rancho de Flores, que es la salida a Torreón, ¿no? Era fertilísimo, y tú te vas ahí y lo ves y ya no ves esto, ¿no? La historia del clima apenas está empezando a escribir, ¿no? Aquí en esta región, pero sí cambios climáticos tremendos. Pero también ha sido por la mano del hombre. Carlos Manuel Valdés quiere pensar que la baja del nivel de agua, nivel freático, es porque por la desviación de los cauces naturales para la irrigación, precisamente. La absorción se hace donde no se hacía antes, ¿no? Entonces te cambia completamente los rumbos o los movimientos de los mantos freáticos subterráneos, ¿no? Yo quiero pensar que algo así pasaba en la laguna. De secar la laguna de Mairán, la laguna de Viesca, por ejemplo, eran muchas lagunas, laguna de Parras. Entonces ahora quedan puros campos salitrosos. Todo pues para mandarlo a la irrigación agrícola, pero sí, nada más que se manda por canales, y para evitar la pérdida, le pones cemento y entonces evitas la absorción de agua hacia el subsuelo, por lo tanto traes agua con cianuro. Entonces yo no estoy seguro, habría que ver hasta qué punto esas dunas, Bilbao, Aguanaval, etcétera, que hay varias zonas de dunas muy bonitas, son una creación gracias al desastre ecológico que hemos causado. Una cosa va con la otra. Estamos hablando de arquitectura, pero fíjate cómo estamos abogando por un poquito más del sentido humano. Si queremos que el hombre sobreviva en el planeta, porque ya como estamos viendo el asunto, ya estamos en una grave crisis,
tenemos que ir pensando en nuestra armonía con la supervivencia en el planeta. Y la construcción es uno de esos elementos, porque es nuestra casa. Fíjate que tuve un maestro, ya falleció, Víctor, se llamaba Cepeda, se me fue el nombre, Cepeda. Decía que la mejor manera de darle gracias a la tierra es pedirle refugio. Ya. Una cueva, levantar con adobe, ese tipo de cosas. Virgilio Cepeda se llamaba. Paz descanse. El pedirle el refugio a la tierra. Y hasta yo creo que sí, suena un poquito romántico, suena. Aunque no te creas, hay datos místicos, pero ya ahorita estamos viendo, a cómo está la crisis ecológica, estamos viendo la razón de esto. ¿Cómo ves? Sí, no. Y suena con todo el sentido, ¿no? Del cuántos, simplemente si lo ves desde la manera, como lo comentaste, de que cuando la familia se va y la casa cae, se regresa a la naturaleza de la misma que fue creada. ¿Cuántos pueblos fantasmas tenemos a lo largo del Pero va más allá, mira, paisaje, no tiene que irse la gente, fíjate. A veces antiguamente había corrales atrás, ya no necesitamos, porque ya no necesitamos la carreta, ya no necesitamos la chiva y la vaca, porque ya vamos al súper y compramos esto. Entonces se derrumba el portal de atrás del corral. Y entonces se va a derrumbar sobre sillas de montar viejas, sobre un colchón viejo, Y luego, cuando quieres ampliar la casa, vas al corral, abres un pozo, llevas una manguera y comienzas a batir el adobe y haces tu propio adobe. Esto lleva varias líneas. Me parece que estoy disperso, pero no lo soy. Bueno, sí lo soy. Sí, pero sí eres tú. Por eso, ¿ves? Entonces, él se derrumbó y lo estás reutilizando. Primero que todo, no solamente es biodegradable, es reutilizable. Por eso del adobe vas a encontrar una moneda, un hueso, también los huesos del cabrito y del pollo y la barbacoa. O sea, no quiere decir que hayan enterrado niños ahí. Pero traes pedazos de cincho de la silla de montar y hasta crin de caballo y vas a encontrar mugre. Y me he encontrado hasta resortes de colchones. Estás reutilizando todo, primero que todo. Segundo, ahí te va. ¿Ves? O sea, solamente es biodegradable, también es reutilizable. Imagínate que tú tuvieras que ampliar tu casa haciendo un cuarto de atrás sin tener que recurrir a los créditos bancarios. Imagínate, entonces ves, sí es posible. Bueno, si no necesariamente recurrir al crédito bancario, sí reducir bastante los costos, como yéndote al corral. A veces creo que los centros de manzana me están diciendo que quieren reutilizarlo haciendo condominios y vivienda. ¿Y por qué no, en lugar de aumentar la densidad en el centro de la ciudad, por qué no me haces huertos urbanos? Permites regar y aumentar la captación de agua al subsuelo y de alguna manera tendrías frutales. Yo acabo de sembrar un arbolito de mandarinas. Oye, en mi casa no tengo muchas cosas, pero tengo una higuera. ¿Sabes una cosa? Me sobran higos para estar regalándolo. Te odio. Oye, por eso, ¿qué tal si tuvieras en el centro de manzana 4 duraznos, 2 manzanos, una higuera, y si quieres crecer repollos y lechugas? Y mi madre tenía tomates. Oye, le sobraba tanto tomate que regalaba a los vecinos y luego terminaba haciendo mermelada de tomate. Ya estaba hasta el chongo ya de la mermelada de tomate. Pan con mermelada de tomate. Mi mamá hacía mermelada de tomate. Sí, dulce, digo, porque allá como hay mucho tomate, claro. En exceso, lo que hacías en la temporada era todo el tomate que se llama rezaga, porque ya no se fue a exportación y ya no se fue a mercado nacional, lo sacan los agricultores, sí. La merma. Ajá. No lo venden. Entonces la gente de la localidad va y lo recoge gratis, porque eso va ya para afuera, ¿no? Y lo que hacían era, las señoras de antes, una pasta de tomate. O sea, además de mermelada para el consumo, hacían una pasta de tomate, se congelaba y tenías tomate toda la temporada que no había tomate. Entonces, que allá el tomate es de invierno. O sea, la siembra de eso empieza a finales de octubre y termina a finales de abril, más o menos.
Entonces, ahí es cuando los campos dan el característico tomate del estado. Pero las señoras lo que hacían era recolectar el tomate, que ya iba a merma, y hacían una pasta como tipo puré, pero más gruesa, más condensada, más espesa, y se congelaba. Y lo recuerdo muy bien porque muchas señoras en mi colonia lo hacían, y luego todo el año estaban sacando para cocinar. ¡Ah, qué rico! Para usar en la cocina, y así te ahorrabas los tomates en épocas que a veces estaba más caro, ¿no? Porque lo tenían que traer de otra parte. Yo lo que tengo ganas es de tener un aguacate, un árbol de aguacates, porque también ha subido a precios estratosféricos. Pero no quiero que me le quiten sombra a mis ventanas tampoco. Pero bueno, el caso del naranjo, del mandarina, sabes que en invierno va a tirar un poco de hoja. De alguna manera voy a tener sol entrando por mi ventana en invierno, que es donde más me interesa, y sí un poquito más de sombra en verano, que es cuando también me interesa un poquito más frescura, ¿no? Sí, claro. Voy a decirles una cosa aquí entre nos. Nunca había probado los higos hasta que este sujeto que está aquí conmigo llegó y me dijo, te traje este regalito. Llegó al escritorio y me dice, te traje este regalito, y me regaló 2 higos. Su vida nunca ha sido igual desde entonces. Ya no me la quito de encima. Lo que pasa es que son higos muy dulces. Son muy deliciosos, son sí. Muy ricos, y es bueno la manera de conservarlos. Yo todavía no le doy el punto pero pues bueno, es una tradición que a mí no se me da. Yo lo estoy haciendo por puro gusto, yo no heredé. Pero sí, yo creo que el hecho de tener frutales en tu casa no solamente te puede ayudar a sobrevivir, de alguna manera a rebajar costos, pero también cómo lo plantas te puede ayudar a calentar o dar sombra en verano, o a permitir que entre el sol en invierno. Es importante que en esta temporada entre el sol. Fíjate que la casa antigua tiene piso de barro. Y ahora están descubriendo el hilo negro, ¿no? Lo ecológico de esto. Entra el sol al cuarto, a la habitación, o lo que quieras, que trae piso de barro, y funciona como una masa térmica. En la noche cierras la cortina, la ventana, cierras la cortina y comienza a desprender calor. O sea, el piso. Voy a cambiar todo el piso de mi casa. El piso de barro funciona en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, se está descubriendo cualidades importantes. Hay una cosa que se me olvidó decirte, nada más, procuren no utilizar mucho cemento, no usar cemento si se puede con el adobe, porque no hermanan, aunque son primos hermanos, no hermanan muy bien. Sobre todo cuando está armado, el castillo armado de cemento, armado con varilla, ¿no? Trae un coeficiente de expansión y de contracción con el calor, con el frío, que es mucho mayor que los materiales naturales, piedra, adobe, madera. Entonces siempre va a haber una grietita, nunca va. A veces, como arquitectos, llega la tía y dice, ay, mijito, se me cayó el techo, me está cayendo el techo, y túmbame los muros. ¿Ves? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces van a meterlos en concreto, van a sacrificar el aislante, la parte aislante térmica. El arquitecto, como no sabe o no está preparado que el muro grueso de adobe, 60 centímetros por lo general, carga el techo, va a querer a fuerza meterle castillos. Entonces va a ranurar el muro y va a debilitar la capacidad de carga del muro, porque según esto el castillo carga. No, el castillo no carga, eso es la columna, es más grande. El castillo es para que no se mueva el muro de ladrillo. Entonces ya la tía cree que ya está el castillo, entonces que está cargando. Entonces, bueno, mijito, ya quítame el muro. O sea, una cosa llega a la destrucción una cosa de cemento lleva a la destrucción de todo un patrimonio y me refiero por patrimonio no necesariamente patrimonio cultural histórico, patrimonio familiar, familias, generaciones haciendo una inversión para levantar un muro. El cemento tiene otra desventaja, que es impermeable, o sea, no deja que el muro respire. La cal sí. ¿Qué quiero decir con respirar? Esta humedad que hablábamos que viene del subsuelo tiene que salir de alguna manera. El cemento lo que va a hacer es que detiene, va a estar respirando por adentro, por atrás del cemento, entonces ahí se va a estar acumulando ese salitre que se está comiendo
está comiéndose el material de carga, el adobe. En este caso, cuando lo tocas y ya está bofo, es porque ya traes un problema, ¿no? Ya. Entonces tienes que poner cal, que es el material para que salga. Ahora, la cal tiene de afuera hacia adentro, permite cierto grado de impermeabilidad, y de adentro hacia afuera sí permite que salgan estos gases, ¿no? El hecho de que salgan, con gases me refiero que normalmente es vapor de agua, ¿no? Va a hacer, cuando tu muro es de adobe, cuando tu empastado es de cal arena, va a hacer que permanezca la humedad relativa del medio ambiente constante. A diferencia del cemento, que absorbe, te va a resecar el medio ambiente, y más si traes mini split. Mini split por eso está goteando fuerte, está sacando la humedad del medio ambiente, lo cual es dañino para tus pulmones. Pero si traes la humedad constante, que es adobe, cal, es muy sano para tus pulmones. Es muy curioso, pero trae muchas cualidades. La casa tradicional, ¿no? Se escucha, lo puedes escuchar de repente crujir, lo hueles. No hay cosa más rica que cuando llueve sobre la pintura de cal. Huele a limpio, huele a agua, huele a noria, huele a barro mojado, huele a tierra mojada. Sí, no, es un olor maravilloso, y se come. Hay gente, y me acuerdo claramente de 100 años de soledad, la niña esta que se comía los pedazos que descascaraba la pintura. Es cal. La cal no la comemos cada vez que hacemos tamales para... Con la masa. Con la masa, sí. Nada más que ahí te va. Van al proceso de nixtamalización del maíz. Es para suavizarlo, para que poder digerirlo mejor. ¿Y con qué se hace con cal? Y el agua que desechas, la tiran. Se llama nejayote. El nejayote se usa, tanto las señoras en la época prehispánica, y no necesariamente en la sierra de Michoacán, en la sierra de Puebla, Tlaxcala, echaban el nejayote, que es agua, que es restos de agua con cal, con pedacitos de maíz, con fibras, los pelitos, que se llama jilote, pedacitos de cascaritas, etcétera, etcétera. Lo echaban alrededor de la casa, y ¿sabes qué descubrieron? Que comenzaban a endurecer el piso y a impermeabilizarlo. Entonces, el otro día fui a casa de mis tías. Hola, tía. Mi tía Susana, y en paz descanse, mi tía Clementina Gómez en Parras. Están medio curiosas las tías, tienen un spa, y habían hecho dos temazcales de adobe. Ya. Y voy y le meto la uña. No entra. Digo, tía, ¿cómo lo hicieron? Está peor que el block. No, hombre, mi hijo, es que a la hora de estar amasando ahí la arcilla para hacer el adobe, le echamos el nejayote. Una vez inicié una conferencia que es más romántico que otra cosa, diciendo que la última novedad en cuanto a tecnología para mejorar el adobe lo habían hecho mis tías cuando decidieron hacer tamales. Entonces, ves, que no comemos la carne, claro que no la comemos. ¿Sabes? La casa trae aspectos que ni te imaginas. Bueno, ahora con lo de la pandemia, cuando lo decíamos de jugando, pero a lo mejor algo tiene verdad. Cuando se enfermaba alguien a cada rato, le daba la enfermedad, el COVID propiamente, y se volvía a enfermar y se volvió a enfermar. Dice, no comió tierrita de joven. Lo que pasa es que antes, cuando había epidemias, sí, pintaban a la cal, porque como hierbas, pues tiene propiedades antisépticas. Uh-huh. El problema es que cuando son virus, la bacteria está viva, pero el virus no está vivo. A veces cuando quitas la pintura antigua puede salir nuevamente el virus. Eso alguien me contó eso. Yeah. Estaban restaurando, creo que el Palacio de Cortes en Cuernavaca, estaban los maestros quitando capas de cal porque había pintura mural abajo y se comenzaron a enfermar, algún tipo de gripa o algo. Y se comenzaron a enfermar, se comenzaron a faltar. Pero bueno, es normal. Pero sí, la cal se usaba para blanquear, pero sobre todo después de epidemias, pues para limpiar, ¿no? Sí, sí. Pues de hecho todavía la utilizas para cuando tienes una necesidad o cuando no tienes propiamente drenaje, la utilizan para tapar las fosas sépticas, ¿no? Precisamente los muertos.
los animales. Fíjate que todo el mundo, todo el planeta, sin haberse comunicado unos con otros, que te diré, Tailandia con Egipto, Egipto con Europa, Europa con América Central, con todo el mundo aprendió que la cal tenía todas esas bondades. Todo el patrimonio hecho antes de 1900, todo, ¿qué te diré? El Partenón, Teotihuacán, ¿no? Para darte dos ejemplos, todos fueron hechos con cal, todos. Y ahí está probando la durabilidad. Ahora, te decía que el cemento se enferma, porque no sabemos cuánto dura todavía. Sin embargo, está demostrado que algunos puentes romanos que están colados abajo del agua siguen siendo, ahora cada vez son más duros, cada vez más resistentes, comienzan a adquirir dureza con el tiempo, cada vez más dureza, mayor dureza incluso que el cemento actual. Son cosas que apenas se están estudiando. Entonces la cal trae un elemento muy noble, y no solamente para la vida, la muerte misma, ¿no? El altar de muertos, ¿qué haces? Una cruz con cal. ¿Por qué? Habría que ver que los significados de todo esto. Es como la vida misma. Fíjate que en Casadrán, Chihuahua, Casadrán, Paquimé, no tenían cal. Entonces cruzaban la Sierra Madre Occidental hasta el Mar de Cortés y traían en costales toneladas, importaban toneladas y toneladas de ostras y las calcinaban. Las calcinaban. Wow. ¿Para qué? Pues para tener cal. ¿Para qué? Pues para el maíz, para pintar, para lo que sea, ¿no? Para todo. Porque pobrecitos no tenían cal. Nos robaron la cal. No, es que si le escarbas traes cosas inclusive místicas, ¿no? Yo creo que en la arquitectura sí es más fácil que encuentres fantasmas, que encuentres ruidos y luces y cosas, cierto misticismo en la casa tradicional que en la casa de Infonavit, por decirte algo, ¿no? Como que estos materiales siento yo que pudieran, no sé si almacenar ruidos, y de repente estás leyendo y volteas hacia un lado porque parece que pasó un niño corriendo, o te parece escuchar un quejido, o sabes que una risita a medianoche, estás acostando y dices, ¿qué es eso? No soy seguro pero hay cosas que trascienden, ¿no? Sí. Y lo platicas aquí precisamente en este libro, en estos. Yo lo platico, no me acuerdo. En estos dos pequeños, que son de mis favoritos, los tenía aquí. Y lo platicas ahí. Haces esa relación entre lo construido, entre lo popular, digamos, luego entre la vivienda, entre los edificios, de alguna manera. Es que mucha gente ve luces y cosas de esas y creen que hay tesoros y entonces comienzan a escarbar y es un proceso de destrucción de nuestro patrimonio. Y no necesariamente es así, puede ser una ficha, un incaíble, una aldaba que se cayó, pues los metales generan este tipo de... Y los huesos también, y los huesos pueden ser casi cualquier cosa, desde el cabrito hasta el pollo, la barbacoa, el hueso de la barbacoa que te van a generar estos gases, ¿no? De los marranos que para hacer el asado. Claro. De la fiesta de anoche. Entonces, estos normalmente los huesos traen fósforo y entonces te van a crear de repente, pues los fuegos fatuos, ¿no? Que de repente sale. Había una historia en la Narro, te estaba diciendo la Narro que cumple 100 años y este director, creo que se llamaba Blas B. Narro, no recuerdo si era Blas el nombre, y escribió, dice, sí, y en la parte de atrás de la Gloria es donde estaba el campo, ahí metían arado, traían un aradito, ahí le llamaban el Panteón de los Norteamericanos, porque ahí habían enterrado muchos norteamericanos, porque la Gloria, ese edificio que era la antigua hacienda, pues fue ocupada por los norteamericanos durante la batalla de la Angostura, y si todavía durante las noches se ven los fuegos fatuos. ¿Por qué? Pues tanto hueso que había enterrado. Pero eso no quiere decir que haya tesoros, entonces, pero bueno, no deja. Bueno, más que tesoros, lo interesante es saber si habría fantasmas. Lo que quiero decir si hay almas. De que la casa tiene dimensiones, ¿sí? Hay dimensiones, digo, hay
hay todo un mundo, te crea todo un mundo muy humano y que a veces trasciende lo humano, ¿no? Por eso hay gente en Yucatán, por ejemplo, hay en esa zona maya que hace una ceremonia, cuando hacen la casa nueva, hacen una ceremonia para amansarla. Ya. Beethoven mismo trae una obertura que se llama La bendición de la casa. Cosas que a veces a nosotros se nos olvida, el pedir permiso a la hora de abrir el cimiento, ¿no? De alguna manera es una cierta comulgar con esto. Es como la sacralización del espacio catedral, ¿no? A la hora que la inauguran, hacen una procesión con incienso y rezando alrededor, los muros por fuera y luego por dentro, bendiciendo todos los muros por dentro. O sea, todo un recorrido con humo y con rezos y con bla, bla, bla. Precisamente para... Que también tienen que ver un poco con lo del Camposanto, que es un espacio consagrado, ¿no? Ah, claro. Y que si eres hereje te vas para afuera. Es que yo he visto tumbas antiguas afuera de los panteones en ciudades antiguas, ¿no? Por eso me llama mucho la atención ese tema, ese asunto. Nunca me he bajado a ver quién es el hereje que está allá afuera, pero he visto que hay tumbas que lo dejaron afuera de la barda. Sí, pero te digo, la casa se presta a eso y muchas otras cosas, ¿no? Pues en mi casa sí hay muchos ruidos. Ya no sé de qué fregados sean tantos ruidos, digo, porque como están tan pegadas unas con otras, ya no sabes si es el vecino de un lado o el del otro. No me ha tocado en sí, pero mi marido dice que en alguna ocasión que se levantó de madrugada al baño, se movieron las patinetas de los niños y agarró las patinetas y las tiró. Entonces, bueno. Pues pobrecitos niños. Pobrecitos mis hijos que no saben. Tuviste que comprar bicicletas. Pero bueno, a lo que voy es a que sí existe como esa relación oral entre las casas antiguas y este tema de lo místico. En alguna ocasión, bueno, yo viví 14 años en la colonia Magisterio y trabajaba acá en el centro, que fue donde nos conocimos, y mucha gente me decía, bueno, si vives sola, ¿por qué no rentas en el centro, que está más cerquita de tu trabajo, te ahorras el trayecto? Yo así no, porque como vivo sola, yo no quiero, yo a veces me levanto a las 2, 3 de la mañana, oigo un ruido y salgo y me asomo por la ventana a ver si hay alguien pasando por la calle o tratando de esto, y no quisiera voltear y ver a alguien, una sombra a un lado de mí, ¿no? Y lo decimos de jugando, pero esto que señalas, pues sí tiene esta magia y este misterio del que hablas precisamente en esta edición. Digo, ¿cuántos libros has escrito? Fíjate que creo que ahorita son como 17. Sí, ¿verdad? Estamos hablando, el último fue el de la Casa Purcell. Eso lo retrabajé de un libro anterior. Y luego el de la Hacienda Narro. Vamos para atrás. Ay, no me acuerdo, porque fue el de la Narro. Bueno, fue el que me regalaste. El último que me regalaste fue el de la Narro. El anterior fue la Hacienda de Buenavista. Sí. Y luego participé en otra que se llamaba Los Escenarios del Alma, con Lucía Sánchez, que ahí sobre teatro y yo sobre centros culturales, museos en realidad. Y el de las haciendas de Coahuila. Y participaste en el de Coahuila a través de sus museos, de la jornada, si mal no estoy. Sí, claro, también. Sí, participé en ese. Tengo 2 ejemplares de ese, por cierto. A ver cuándo negociamos. Eso me interesa mucho. Coahuila a través de sus museos. Ese es un libro muy bonito. Sí, y ayudé asesor de contenido en otros como arquitectura religiosa en Coahuila, claro. Y participé en el otro. Y estos dos que salieron por el fondo regional. Arquitectura. Uno era arquitectura religiosa y el otro era arte virreinal. Arte virreinal, sí, en el noreste mexicano. Sí. Ahí escribí sobre Tamaulipas y fui asesor del contenido de los 5 estados, de los 5 estados. Prácticamente fuiste el coordinador de la edición. También participé en el otro, ¿cómo se llamaba? Sí, claro.
en el Sin de querer Tarazona. Tarazona. Tarazona, que fue un personaje muy interesante porque su trabajo poco era conocido, sí se conocía, pero no teníamos una biografía de él, nunca se había hecho una biografía de él, y tiene obra aquí en Saltillo y en Torreón, aunque después encontramos que tenía obra en Cuernavaca y que venía de Nueva York. Él era de Valencia, muy curioso, porque él nació en Valencia, España, y si no me equivoco murió en un lugar que se llamaba Valencia, en Venezuela. Es un pintor, un muralista, que también pintó cuadro de Caballete, pintura de Caballete, y mucho de esa obra de Caballete está en Torreón, en la Laguna, en colecciones privadas. Fue una edición muy interesante porque se intentó hacer un inventario de lo que se conocía. Hay muebles, incluso muebles tallados en madera en Cuernavaca, en el Palacio Municipal de Cuernavaca, si no me equivoco. Ahí fue un trabajo muy interesante. Y luego también hiciste el de la Casa de las Carrillo. Fíjate que sí, ese le llamó mucho la atención, ese libro, aunque no me gustó la edición. Pero bien que agarraste la caja de los libros que te di. ¿Te recuerdas? Y luego te cuento en privado una anécdota sobre ese caso. Ese edificio de la universidad estaba preparando ese edificio que se inauguró para artes plásticas y después terminó en la Escuela de Historia, ahorita Escuela de Historia, enfrente de la Plaza de Armas. Sí, muy interesante porque, bueno, como obra de restauración muy interesante, y yo me metí al archivo pues para poder ver cómo había transcurrido, cómo había crecido, y eso me permitió identificar las diferentes etapas constructivas. Y luego me acerqué, fue de esos primeros trabajos donde entraban los arqueólogos, trabajo con arqueología, cosa que lo hizo muy rica. Y después lo trabajé todo ese tema para mi tesis en la maestría en restauración arquitectónica. Sí, ya se me van las cabras. Fíjate que hice otro libro allá sobre la aventura. La aventura, Coahuila, muy al sur del municipio, pues es prácticamente colindando con ese poblado que colinda ya con Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí. Ya. Ese cuadrito, ese fue de los primeros intentos por entrarle a la historia un poquito más del lado rural del asunto. Muy interesante porque traía historias de Uliñola y rescaté cosas muy interesantes, mucho de archivo. He estado por esa zona últimamente porque he andado buscando las norias de sangre, que te digo, son un tipo de norias. Es que iba con Ariel Gutiérrez. Hola Ariel, muy buenas tardes, o días o noches, ya no sé ni qué sean. En San Juan del Retiro, hermosos lugares. Mi campo me encanta. Oye, de repente damos la vuelta, nos vamos ranchando, damos la vuelta y de repente vemos las ruinas de un edificio redondo. A ver, ¿qué es eso? Se parecía mucho al Palomar de General Cepeda, pero distinto, porque enfrente tenían una pila llena de agua y luego, inmediatamente después, un abrevadero como de 70 metros, que es el tamaño de una manzana. Y dices, ¿qué es esto? Y le preguntamos a yo, dice, eso era una noria de sangre. Norias que para sacar agua y mantener la cantidad de animales que tenían antiguamente los hermanos Sánchez Navarro, que tenían el latifundio más grande del continente, necesitaba sacar agua y entonces el mecanismo estaba trabajado con animal, una mula o un burro o un macho dando vueltas, pues a veces hasta 24 horas para poder sacar agua. Estás en una cuenca hidráulica que es cerrada, o sea, cualquier agua que escurra de lluvia no va para el mar. Y esto es una zona muy salada, la zona sur de Saltillo, que colinda con Zacatecas, y de hecho termina, casi toca Aguascalientes, buena parte de San Luis Potosí, toda la parte del altiplano zacatecano. Es una cuenca muy salada, de hecho creo que le llaman cuenca del salado. Y entonces, bueno, ¿cómo le hacían para poder para sostener la cantidad de animales que había, ¿no? Había mucho caballo libre, mesteño, o sea, Mustang, mestizo, salvaje. Y
mucha chiva, pero también mucho borrego. Acuérdate que esta era una zona productora de lana, claro, para hacer zarape. Para hacer zarape. Y que podía sobrevivir con el tipo de vegetación que tiene en esta zona, pero también es muy salada, entonces necesitas el agua para poder sostener esta, porque agricultura muy limitadamente, nada más para sobrevivir. Y entonces usaban este tipo de norias, y luego descubro que un poquito más hacia el sur del Salado, San Luis Potosí, hay mecanismos todavía en madera que se conservan. Entonces estoy investigando esto, mi próxima publicación va a ser sobre estas cosas. Oye, no, comenzamos a rascar. Y luego... Me encantas, de verdad. Me encanta, oye, todo lo que de repente me dices. Es que también estoy investigando. Es que también estoy buscándole aquí. Es que también estoy rascándole acá. Había todo un campo abierto. Ya cada vez hay más especialistas que están investigando en Coahuila. Qué bueno que están investigando. Pero antiguamente yo le entraba todo: pintura, escultura, retablos, arquitectura. Nada más me faltó cocina y macramé. Cocina y tejido. Fíjate que luego me dicen, bueno, ¿cómo es que te interesó la historia? Te voy a contar una historia aquí entre nos. Sí, eso. No lo vayas a decir. No, es para nosotros. Me contaban a mí una historia. Yo crecí por la familia de mi madre, por vicisitudes de la vida, ¿no? Uh-huh. Y me contan una historia que sucedió a un ancestra, allá en Zaragoza, Coahuila. Allá, un saludo a los 5 manantiales. Estaba la tía, y yo quiero pensar que esto fue antes de la independencia de Texas. No necesariamente, pero ponle 1830 y tantos, no sabemos. Lo más probable es que el esposo, Andrés Adame, estaba traficando allá al norte. 5 manantiales está pegadito, a quien no sepa, pegadito a la zona fronteriza del Río Bravo, colindando con Texas. Lo más probable es que, sé que esta familia tuvieron terrenos en Nacogdoches. Uh-huh. Nacogdoches, que es el final del Camino Real, ya casi junto con la Luisiana. Yeah. A mí se me hace que estaban traficando. El tráfico comercial era normal. Prohibido, pero normal. Común. Estaba la señora hincada en la casa, y un día mi madre, en paz descanse, me dijo: mira, ahí nació tu abuela, debía haber sido esa casa. ¿Dónde era? ¿Quién sabe? No me acuerdo. Me acuerdo vagamente cómo era la fachada. Estaba la señora hincada, haciendo su baulito, pensando que ya iba a ir a casa de la suegra, porque el esposo había ido a ver a mercader, había ido con una caravana a traer mercaderías, ¿no? Estaba haciendo su baulito ya desesperada porque se estaba tardando el tipo. Y escucha un ruido en la reja, voltea a la ventana, y en la reja está parado el tipo. Se llamaba Andrés, y me decía: Damiana, estoy muerto. Me lo contaron de chiquito, 5 o 7 años. No, menos de 10 años. Después, varios días después, se enteran que en efecto la caravana había sido atacada por un grupo de indios, ¿no? Imagínate el impacto que hace esto a un niño, ¿no? Sí. De momento ya sabes que estaban traficando, que eran comerciante, que la casa tenía rejas, sabes los nombres de los personajes, comienzas a intuir las fechas, ¿no? Una tradición que de seguro tenía 200 años. Cuando me la digo, ahorita ya para esas alturas ya va para 200, 1800, ponle 150 años, ¿no? Una tradición que pasa de generación en generación. Después comienzas a darte cuenta de la antigüedad de la historia, y estás estudiando arquitectura y no te pueden olvidar estas cosas, ¿no? ¿Cómo te metiste en estas cosas? Pues bueno, así con así un par querer. De historias que te contaron los ancestros, ¿no? Claro. Mi familia es de aquí, de aquí quiero decir del norte. Mi padre es del centro de la ciudad. Yo nací en pleno centro de Monterrey. Pleno centro. Entonces, pero bueno, es gente de acá, de esta zona, ¿no? Uh-huh. Y que lo han estado por generaciones. No puedes negar la cruz de tu parroquia. No. Tú con tus tostadas de ceviche. Te llevé el otro día. Y yo con mis machacado con huevo. No me has invitado. Ah, bueno. Yo soy feliz si me invitas tostadas de ceviche. 3 años duramos planeando una cuenta pendiente, no recuerdo, por algo por alguna información que seguramente me dio, que seguramente le hablé en la madrugada y le dije: oye, esto, ya cállate, déjame dormir.
Y acordamos que yo le haría, o que yo lo llevaría a comer tostadas de ceviche, y no, se fue aplazando. Él alegaba que con salsa Valentina, yo le alegaba que con salsa huichol, y lo fuimos posponiendo, y hace poco tuvimos la oportunidad de reunirnos y no pediste tostadas. No, pedí un cóctel y una quesadilla con camarones, estaba muy sabrosa, por cierto. Y el cóctel de ceviche, claro, con aguacatito y limoncito y salsita. Sí, no eran tostadas, no tenía ganas de tostada, pero sí era. O sea que siguen pendientes las tostadas. Y ahora los tamales. Y ahora los tamales. Sí, los santo. Vamos a tener que tener otra sesión espiritista aquí para que nos hables de otra cosa nueva que quieras investigar. Es que siempre estás investigando. Sí, pero no dejas de, digo. Es que de repente el hecho de llegar y descubrir eso, de maravillarte, que te decía, tienes que tener esa sensibilidad como niño, ¿no? Esa curiosidad. Sí, y no perder la capacidad de asombrarte. No puedes envejecer, no puedes serte viejo y no asombrarte de las cosas nuevas o incluso de las mismas antiguas, ¿no? Y porque hay todo un conocimiento, hay todo un mundo en todo esto. Y máxime que en el norte, estamos muy, muy cerca de Estados Unidos, para bien o para mal. Entonces a veces estamos perdiendo mucha de nuestra identidad cultural, identidad en todos los aspectos, no solamente en la vivienda, en el comercio, en el habla, la manera en que somos, la manera en que nos vestimos, la manera en que actuamos, la manera en que pensamos cómo somos, ¿no? Después hablamos todo un tema que no hay tiempo para cómo estamos perdiendo esto y cómo a veces nos creemos tejanos, muchos chavitos de la Narro que están usando el sombrero tejano y la camisa Wrangler, sin saber que la camisa Wrangler está copiando el zarape Saltillo y que el sombrero tejano es una copia. Las pedradas de los lados. Exacto, esa es copia o inspirado en las tradiciones, y se creen que están aprendiendo rodeo porque nos viene de Texas, donde el rodeo es una herencia de los mexicanos. Claro, el reining que hacen allá en los Estados Unidos, claro, es el rodeo mexicano llevado a otros niveles de excelencia, definitivamente. El cowboy es nuestro vaquero. Entonces, ves, estamos recuperando lo nuestro, pero a través de un extranjero, porque a veces creo que nos vemos o no nos vemos a nosotros mismos en el espejo, nos vemos en el espejo gringo o extranjero en general, ¿no? Entonces estamos perdiendo esa identidad por tomar una identidad de alguien más que lo copió de nosotros mismos, ¿no? Entonces es un círculo muy extraño que tenemos que ver, y esto lo estamos viendo en arquitectura, lo vemos en comida, lo vemos en todos los días. A fin de cuentas, patrimonio eso es, el adobe, la cal, de lo que hemos estado hablando, de los tamales y del ceviche, del machacado es nuestra identidad. Te decía de la sacralidad del espacio, la sacralidad de lo que hablábamos de pedirle permiso a la casa y demás. El otro día estuve en un lugar que se llama Jalpa, municipio de General Cepeda. Sí. Estaba un pirulo afuera, le dijo, señora, y hacen limpia con pirulo. Y dice, no, aquí la limpia la hacemos con chile colorado. Estamos hablando de la cocina, a mí me interesaba mucho la cocina. Y le digo, ¿y el ombligo de sus hijos? ¿Dónde lo enterró? Dijo, ahí, y señala hacia el pirul, hacia el horno. El horno de pan que está afuera. Sí. ¿Y por qué lo entierra ahí? El ombligo en realidad es el cordón umbilical y la placenta, ¿no? Es para que vuelvan. Es el arraigo a la tierra, el arraigo para que vuelvan. La casa es a todo esto, a fin de cuentas, la casa, la vivienda, la cocina. Tenemos que seguir hablando. A fin de cuentas es nuestra identidad, lo que nos hace ser lo que somos. Eso es la cultura realmente. Eso es la cultura. Lo que somos. Lo que somos. Todos estas características que mencionaste,
el arraigo, la vivienda, nuestras maneras de pensar, de ver el mundo, el cosmos, el universo, la manera de hacer las cosas, de por qué, de cómo, de cuándo. Esa es cultura. Arturo Villarreal, podríamos hablar toda la tarde. Tráete los tamales, yo con todo gusto. Pero no, puro café. Pues es que tú dijiste café. Pero es que nadie me pregunta cómo me gusta el café. Me gusta el café con tamales. La próxima te voy a tener tamales. Sigue. Muchas gracias por la invitación. Yo con un placer compartir contigo. Creo que a mis alumnos nada más, yo creo que mucho del aprendizaje está en el usar ambos lados del cerebro. No solamente es el conocer y el saber y el aprender. Creo que está también con el lado de la pasión, el lado más intuitivo también del asunto. Hay que establecer un equilibrio y yo creo que el aprendizaje está ahí. No nada más es machetearse un libro, hay que salir a campo, tocar, oler, tocar con la lengua, la pintura, la cal, entrar a la catedral, a la cripta, cerrar todo y cerrar los ojos y escuchar cómo truena la piedra, ese tipo de cosas. Nunca me has llevado a la cripta, pero bueno, eso será una siguiente visita a catedral. Créanme que no, que las visitas a catedral con el Arqui son inolvidables. No voy a contar, no voy a asmear a nadie. Luego hablamos de eso. Se suponía que hoy hablábamos Pero tengo fotos muy interesantes de gente tirada en el piso. Hablar de vivienda y la casa de arquitectura vernácula y terminamos hablando de los equinoccios y los solsticios y de las higueras. Bueno, pero tiene mucho que ver. Sí, claro, los tamales. Sí. Los tamales, ¿dónde se hacen? En la casa. No sé quién, pero en la casa. Con todo gusto tomamos templos. Al rato después vamos a tomar otro tema. Y luego haciendas y que tienes un tema que te apasiona y que también habría que descubrir porque mucho de lo que es esta ciudad se hizo precisamente en base a cómo se producía, ¿no? Sí, fíjate que estoy pensando seriamente en entrar a un doctorado y creo que yo escogería como tema esa arquitectura hacendaria porque me da un campo muy amplio, desde las norias de sangre, la producción, la irrigación, que no me interesa mucho la irrigación, sino cómo la derivación arquitectónica de esto, la arquitectura vernácula, la diferencia entre la casa grande con la casita y la casita humilde, y también mucho de las poblaciones actuales de Coahuila surgen a raíz de las haciendas. Entonces me da mucho, un tema muy amplio, me da mucha tela de donde cortar. Entonces ojalá que pronto tengamos oportunidad de seguir platicando y escogemos otro tema de esos ricos como los tamales. Con tamales que te voy a traer. Okay. Voy a ver, primero voy a investigar contigo si los quieres de aquí o los quieres de allá. No, mejor no digo nada. Gracias por acompañarnos este día. La verdad que esta era una de las charlas muy esperadas porque hablar contigo siempre es apasionante. Yo te veo como un niño curioseando. Me encanta ver cómo traes a tus alumnos ahí arriba del cerro, explorando y descubriendo y tomando fotos y veo cómo los apasionas y son los futuros arquitectos de este lugar. Y yo ya quisiera ver qué está saliendo de eso, ¿no? Gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo y nos vemos muy pronto en una segunda visita. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.